Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada día a esta misma hora por este mismo canal. Saludos, Jairo Severino. Muy buenas, Delgado, saludos a los amigos televidentes pendientes como siempre de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Y qué bueno que estamos aquí con ustedes de nuevo, señores, gracias. La verdad que por las muestras de cariño que la gente nos expresa. Dinámica Económica, pueden acceder también a eldinero.com.do para tener informaciones económicas y financieras responsables. Dime, Delgado, ¿qué hay? Estaba viendo las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social. Es la TSS. La TSS. La famosa TSS. La TSS registra las empresas que cotizan a la Seguridad Social y la cantidad de empleados que tienen registrados cotizando a la Seguridad Social. El Plan Básico de Salud, que tiene que ver con el descuento que le hacen a los empleados de un 3% de su salario para la salud y otro 3% de salario para el seguro de pensiones, que son seguros obligatorios. Entonces, todos los empleados formales se supone que sus empleadores les hacen el descuento para cotizar a la Seguridad Social. Exactamente. El empleador pone un 7% del salario y el otro 3% lo pone el propio empleado. El empleado. Entonces, es un 14% que aporta el empleador y un 6% el empleado para el seguro de pensión y el seguro de salud. Así es. El seguro de pensión es individual para cada empleado, pero el seguro de salud es un seguro que incluye al empleado, a su cónyuge y a todos los hijos que tenga, aunque tenga 50 hijos. Eso te voy a decir que la pensión es, usted cotiza por su pensión. Por su pensión, la pensión individual. No arrastra más nadie. No, pero la salud sí, el seguro de salud, el plan básico, que dicho sea de paso, ha mejorado porque el plan básico, tú sabes que ahora tiene una cobertura de 8.000 pesos. De 3 a 8 lo llevaron. Que no es mucho eso. Pero lo del tratamiento de enfermedades catastróficas, como se le llama, ahora cubre 1 millón de pesos. Eso también es importante durante un año. Que no es mucho tampoco, pero es más de lo que era antes. Sí, pero es importante y es por cada persona. ¿Qué observé? 1 millón de pesos por cada persona. Observé que en este país hay registradas entre empresas públicas y privadas, incluyendo también las organizaciones no gubernamentales que tienen empleados formales. Aquí en este país hay registradas más de 70.000, un poquito más de 70.000 empresas. ¿Qué cotizan? Que cotizan a la Seguridad Social, al plan básico. Sí, así es. Un poco más de 70.000 organizaciones, empresas, pero eso incluye instituciones del Estado. En esas 70.000, ¿y entonces? Sí, en esas 70.000 están incluidas instituciones del Estado, empresas privadas, y están incluidas también algunas ONGs. Ese dato que tú has dado es muy importante porque yo me pongo a pensar en unos números que se manejan por ahí de la cantidad, por ejemplo, de MIPYMES o de pymes que hay. Sí, incluso medio millón de MIPYMES, 600.000. El 94%, entonces, 94% de esas empresas o de esas instituciones son empresas pequeñas, micro y pequeñas empresas que tienen incluso menos de 50 empleados. Eso te dice que entonces es muy poca la cantidad de empresas que tienen muchos empleados. El sistema debería crecer o tener un potencial de crecimiento fuerte si las empresas por lo menos incrementara un poquito más la cantidad de empresas que hay que observar lo siguiente, Jairo. Durante el año 2015, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social, se crearon o entraron a cotizar como nuevos empleados formales adicionales alrededor de 112.000 empleados. 112.000 nuevos empleos. Se puede decir que entonces, formales. En el año 2015 se crearon 112.000 empleos formales adicionales. Tú sabes que esos son empleos formales porque cotizan la Seguridad Social. Si bien es cierto, se crean empleos, pero también se pierden empleos. Sí, porque entran y salen. Por eso tú lo que haces es que suma la cantidad adicional a la que había a diciembre del 2014. Independientemente de que hayan entrado o salido, si a diciembre de 2015 hay 112.000 más, pues eso quiere decir que se crearon 112.000 empleos nuevos. Porque si se perdieron 50.000 y aparecen 112.000 más, entonces se crearon 162.000. Así es. Pero tú tienes que computarlo como lo que hay adicionales, no como lo que salieron y entraron, sino cuántos hay más. Sí, muy cierto. 112.000. 112.000 en ese caso. Pero la economía... Oye esto. De esos 112.000, un poquito más de 35.000 fueron creados en instituciones del Estado, del gobierno. ¿Cuánto? Un poco más de 35.000.
¿Y qué significa eso? Que el 32%, casi el 32% de los nuevos empleos formales que se crearon el año pasado fueron creados por el propio Estado. Nómina pública. Bueno, pero hay que ver si una parte Bueno, el de Ministerio de eso... Educación. Por eso te digo. Entró una buena parte. Y en salud. En salud viven contratando médicos. Sí, también. Pero bueno, no a la velocidad que se contratan ahora los profesores. Los maestros, y personal de pero eso no logística de la incluye escuela. militares ni policías. Ese dato que te estoy dando. De los nuevos empleos Que también, en el Estado. que también son empleos. Sí, pero no cotizan a la Seguridad Social. O sea que no están Tienen un computados sistema en esos individual. 112.000. Tienen un sistema individual. Por lo tanto, el Estado posiblemente nombró a más de 35.000 en el año pasado. Pero la policía se va a afiliar a SENASA. Sí, supuestamente se va a afiliar a SENASA. Entonces la policía va a tener que cotizar debería en la TCS. cotizar en la TCS. Debería cotizar en la TCS porque si va a afiliarse a SENASA, SENASA recibe los aportes de parte de los O descuentos. sea que el ISPOL se va Debería ser así, porque es una ilegalidad el hecho de que la policía tenga su propio plan de salud, su propio seguro de cuando salud. son empleados públicos. Y cuando son empleados públicos. Y lo mismo que ocurre también con los militares de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Sí, porque antes era ISFAPOL. Los empleados de la UAS tampoco cotizan en la Seguridad Social. En deberían cotizar agua. Cotizan aparte, deberían cotizar. Los empleados del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia tampoco. También son aparte. Aparte. Los del Banco Central también creo que son aparte. Pero el Banco Central es descentralizado. Aparte, sí. Descentralizado. Tiene su plan de pensiones aparte. El Banco de Reserva, por ejemplo. El Banco de Reserva, no, el Banco de Reserva sí cotiza ahí, la Seguridad Social. En la Seguridad Social. Incluso el Banco de Reserva registra más o menos 7.500 empleados en la TCS. Sí. El Banco Claro, tiene su propia AFP también. Tiene su propia AFP. Y su propia ARS. Pero esa AFP es una AFP general, no exclusiva de su estado, sino una AFP cualquiera puede participar. Cualquiera puede entrar, exacto. Así es. Es una administradora de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú divides 35.000 o poco más de 35.000 empleos nuevos que se crearon en el Estado, lo divides entre 12, que son los 12 meses del año, para obtener el promedio mensual, y luego lo divides entre 24 para obtener el promedio diario, y luego lo divides entre, lo divides entre 12 para obtener el promedio mensual, lo divides entre 30 para obtener el promedio diario, y luego lo divides entre 24 para tener el promedio de cada hora. El resultado es que el año pasado el Estado nombró en promedio 4 personas cada hora, de manera ininterrumpida. ¿Cómo hacer? Iniciando el 1 de enero Yo estoy sacando la de cuenta 2014 al 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Suponte que sin tomar en cuenta los días feriados, sin tomar en cuenta las horas de dormir, tomando en cuenta que sí, así es. Que no se 4 empleados por hora. Que no se detiene, sin detenerse. Así es. Cada hora el Estado 95 por día. 4 empleados diarios. 95 por día. Y oye esto, los días tienen 24 horas, pero las 24 horas no se trabaja. No, pero digo, eso asumiendo que sean 24 horas reloj. Sí. O sea, cada hora reloj. Eso debería ser durante el año 15 completo. Debería ser entre 8. Cada hora reloj calendario, el gobierno ingresó a la nómina pública 4 personas cada hora. Debería ser entonces entre 8 mejor, ¿verdad? Sí, porque los días no tienen 24 horas para laboralmente hablando. Son 8 horas. Son 8 horas. Sí, entonces tú tendrías que, en vez de 4 serían 12 cada hora, tomando en cuenta 8 horas de labores. Pero si tú le das cuenta los días feriados, entonces serían más también. Por eso digo que, asumiendo que no hay día libre y que el tiempo no se detiene, supóngase que el Estado diga a partir de ahora, miren señores, cada hora vamos a meter 4 gente, sin dormir, sin descansar ni nada, cada hora vamos a meter 4 personas, para llegar a más de 35.000 al cabo de un año, que eso fue lo que ocurrió el año pasado. Vamos a una pausa. Cuando retornemos continuamos hablando dinámica económica.
¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Jairo Severino, hoy el petróleo repuntó un poco. Sin embargo, el repunte de 2.36% no implica que esté caro. No. Ese repunte llevó al petróleo a 31,20. Eso es nada. Sí. Es prácticamente nada. Todavía baratísimo. Sí. Muy por debajo, muy por debajo del promedio que calculó el gobierno en su presupuesto este año de $50.40. Pero, ¿por qué el gobierno así? Hace una estimación de $50 o una sobreestimación de $50 por barril cuando todo indica que el petróleo no va a llegar allá? No, no, es que ¿Qué puede suceder? Tiene que ser conservador, Jairo. Porque pero, si se le dispara por encima, entonces va a tener que buscar más dinero para poder cubrir la factura petrolera. Y si no llega a 35 o a 40, entonces se ahorra un dinero. Se ahorra un dineral. Se ahorra un dineral. Y te da un colchoncito, ¿verdad? Sí, te sobra dinero del presupuesto, porque tú calculas el presupuesto de este año, por ejemplo, es de 663 mil millones de pesos. Entonces el gobierno calcula que dice, bueno, mira, nosotros vamos a cubrir costos de combustible, de petróleo, que nos van a implicar dentro de ese presupuesto, por ejemplo, qué sé yo, 50 mil millones de pesos, por ejemplo. Asumiendo que el petróleo va a costar $50 en promedio el barril. Si el gobierno tiene estimado, estoy poniendo un ejemplo hipotético, si el gobierno tiene estimado que va a gastar en recursos energéticos petroleros, por ejemplo, 50 mil millones de pesos dentro del presupuesto este año, y calcula el petróleo a razón de $50.40 el barril, quiere decir que si el barril se mantiene en promedio en 35, el gobierno, en vez de gastar 50 mil millones, estaría gastando 35 mil millones. Así y es. Se ahorraría 15 mil millones. Así, eso le quita presión a la cuenta corriente de la balanza de pago. Le quita presión a la tasa de cambio. Y le quita presión al propio presupuesto. Así mismo, o sea, le quita presión a todo. Es lo mismo también cuando el gobierno calcula una tasa de cambio por encima de cómo está. Hay personas que se alarman y dicen, no, porque mira, el presupuesto está calculado, el presupuesto de este año 2016, sí, está calculado con una tasa promedio de 47,21. Así es. 47,20. Sí. Entonces tú dices, bueno, por eso quiere decir que va a subir a 47. No. No. Lo que pasa es que el gobierno dice, bueno, yo tengo que pagar X cantidad de dólares en deuda este año, de deuda pública, deuda externa. Entonces, para yo buscar esa cantidad de dólares, tengo que calcular a cómo va a estar el peso, más o menos, para saber cuántos pesos tengo que buscar para conseguir esa cantidad de dólares. Sí. Si calcula la tasa de cambio un poco por encima de cómo entiende que va a terminar, calcula entonces la cantidad de pesos que va a necesitar para obtener una cantidad específica de dólares con base en una tasa de cambio de 47.21. Pero si en lugar de 47.21 el promedio del año terminó, por ejemplo, en 46.50 o en 46, ¿Cómo, el no? gobierno entonces tuvo que buscar menos pesos
para comprar la misma cantidad de dólares que necesitó para pagar. Y como buscó menos pesos, entonces eso se traduce en un ahorro dentro del presupuesto. La cantidad menor de pesos. Por lo tanto, no es malo cuando el gobierno calcula el presupuesto de gastos en dólares con base en una tasa por encima de cómo está en este momento o por encima de cómo entiende que va a terminar durante el año, porque eso le permite una holgura, un colchón. Claro, ese mismo colchón también puede ser de pérdida cuando el gobierno calcula que va a recibir X cantidad de dólares de financiamiento durante el año, porque lo calcula con un peso por encima de, por un peso más barato que como va a terminar, y al hacerlo así, entonces la cantidad de dólares que él ingrese, cuando lo traduce a pesos, a esa tasa, le va a resultar entonces en menos dólares. Así es. Por ejemplo, este año, el gobernador cuando habló, al dar el informe de la economía, habló de que las reservas internacionales brutas están en poco más de 5.000 millones, que las netas también están sobre los 5.000 millones, y que las líquidas, o sea, las disponibles para agarrar para cualquier contingente, están en 3.200, 3.200, 3.300 millones de dólares. Eso te indica a ti que el gobierno el año pasado tuvo cierta holgura por los precios del petróleo y por la estabilidad de la moneda. Y eso es un dinero que le sobra. Sí, pero vamos apenas 2.36%, 2.3%. Así es. Cuando hay países que devaluaron por encima de 5, 10, 20%. Así es, entonces fíjate, bueno, Chile, hoy vi que Chile mantuvo de nuevo su tasa de interés en 3.5%, sustentado básicamente en esto de la inestabilidad de algunos mercados y obviamente por la pérdida de valor del petróleo y por las expectativas de la economía de China. En el caso dominicano, por la coyuntura especial que tenemos aquí de política, de campaña electoral y de... Sí, no se prevé. No se prevé que haya movimiento hacia arriba de la tasa de interés, por lo menos durante los primeros 5 meses del año. Que hay que estar pendiente, por lo menos durante los primeros 5 meses del año, y tú lo has dicho en otras oportunidades, inclusive con la tasa de cambio del dólar, que hoy también se mantuvo igual, según los reportes, se mantuvo serena. Y eso tiene que ver justamente, digo yo, porque el gobernador tiene cierta conexión con el sistema nervioso de la economía, que él sabe dirigir directamente el discurso para poner en alerta al mercado. Dice él que en caso de que haya alguna coyuntura especial, hay dinero rápido para enfrentar, y que hay inclusive para importar 3.6 meses, ahí las reservas dan para 3.6 meses, son como 1.200, 1.300 millones de dólares mensuales. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, usted puede estar de acuerdo o no con él, sí, pero hay que reconocer primero que tiene autoridad. Él vende confianza en el sector financiero, pero aparte de que inspira confianza en el sector financiero, aparte de que inspira confianza, también es una persona que tiene inspira autoridad. Tiene autoridad. O sea, una persona que tiene poder de decisión y decide. Entonces, a eso tú tienes que agregarle lo siguiente. Valdés Albizu fue gobernador del Banco Central de 1994-95 sí, hasta el año 2000. Porque cuando Balaguer lo nombró, sí, al año y medio cuando salió del poder, Leonel Fernández cuando llegó en el 96 lo ratificó y lo dejó hasta el 2000. En el 2000 sale por el cambio de gobierno, cuando Hipólito Mejía llegó al gobierno. Hipólito Mejía tuvo 2 gobernadores. El primer gobernador fue Frank Guerrero Prats, que era una persona excelente, una persona con mucha capacidad, pero era de una tendencia liberal. Y esa tendencia liberal combinada con el problema de las irregularidades internas en los bancos y los intereses políticos del gobierno de los 3 bancos que explotaron. Entonces, eso causó una debacle terrible, que antes de que le explotaran las manos, como el presidente como el presidente Hipólito Mejía sabía que él no era el culpable de esa situación, sino que era en gran medida el propio presidente Hipólito Mejía que permitió que eso ocurriera, entonces lo sustituyó por una persona con más autoridad, sí. Así es. Que fue José Eloy Malcún. Frío. José Eloy Malcún es una persona con mucha autoridad, sí, pero que ya
y que también inspiraba confianza, pero ya en ese momento la confianza estaba perdida. Y en ese mayo de 2003, por lo tanto, Lloyd Marcón tuvo que enfrentar la crisis financiera hasta el año 2004, cuando Valdés Albizu retorna a la gobernación del Banco Central, porque retornó al poder Leonel Fernández. Y desde el 2004 a la fecha, Valdés Albizu ha estado en esa posición porque después de los 8 años de Leonel Fernández, Danilo Medina lo ratificó en el puesto en el 2012 y lo ha seguido ratificando cada 2 años como manda la ley, porque la ley indica que el gobernador del Banco Central y las autoridades monetarias son inamovibles durante 2 años, pero que pueden ser ratificados en el cargo cada 2 años. No sé durante cuántos periodos, parece que son periodos abiertos, porque ya el señor gobernador Héctor Valdés Albizu tiene 18 años dirigiendo el Banco Central en 2 periodos, en 2 temporadas. Y esos 18 años le dan la suficiente experiencia como para saber cómo se va a mover la economía. Valdés Albizu entró en los 70 ahí, en los 70 entró. Sí, pero me refiero como gobernador. No, entonces, como tiene tanta experiencia como gobernador, te va a pasar a Alan Greenspan. Él tiene un gran dominio de cómo se mueve la economía. Claro, ya le pasó porque Alan Greenspan fue gobernador de la Reserva Federal durante 16 años. 16 años en Estados Unidos. Wow. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, dinámica económica. Saliendo con el día a día, llevando algo más, y tú vives en toda la isla, levantándote temprano para salir a trabajar. Vamos, nos juntamos en la esquina, celebramos que producimos para todos mucho más. Día a día contribuimos al desarrollo del país, creciendo juntos y llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana, destapa con orgullo. ¿Y qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Pero yo creo que, Galo, y creo que coincidimos ahí, es que las autoridades monetarias de este país, en este momento, le transmiten mucha tranquilidad a la economía dominicana. Sí. Mucha. Claro. Por el nivel de autoridad que tienen y por el nivel de confianza y experiencia que tienen en fíjate algo, el sector financiero. Hizo bien Danilo Medina cuando llegó al poder en dejar las autoridades monetarias, las ratificó a todos. Sí. Bueno, solamente cambió al superintendente de bancos, que ya es otro tema porque es un asunto de regulación. Ahora, las autoridades monetarias ratificó tanto al gobernador como a la vicegobernadora. Sí, a todos los miembros de la monetaria. Sí. Entonces tú dirás, bueno, pero que tiene muchos años, no tiene muchos. No, pero independientemente de que tenga no una se puede inventar. lo importante es inventar. No.
Porque con la experiencia que tuvimos del gobierno pasado, del gobierno anterior, el gobierno del PRD, lo que hubo fue eso, fue un cambio total de las autoridades monetarias, y eso vinieron con nuevos libros, Sí, y entonces un desequilibrio. eso desequilibra y crea ciertas inquietudes. Entonces el sector financiero, el sector empresarial, los sectores económicos, o sea, a veces es mejor tú decir, bueno, si esta gente garantiza la tranquilidad, déjame dejarlos ahí mientras tanto y no ponerme a inventar. Ahora, Delgado, yo siempre digo que nosotros aprendimos la lección como país en el año 2003. Esa crisis le enseñó a mucha gente cómo debe manejarse, a los gobiernos, al sector privado, a la población. Sí, pero el gobierno parece que no aprende con eso. Bueno, pero el gobierno... ¿Te fijas los niveles de endeudamiento de este país? No, pero estoy hablando de la crisis bancaria. Ah, bueno, de la crisis regulación financiera. Exactamente. Los independientemente de lo que sea. Obviamente, pero mostró, fue una lección, fue, si se quiere, didáctica la experiencia. Sí. Y de probar la capacidad de paciencia que tiene el pueblo dominicano también, por lo que pasó, por el cambio brusco en todos los indicadores económicos, cayéndose todo y subiendo obviamente los precios y lo que sucedió obviamente con la devaluación del país y de los salarios, porque esa es otra. La devaluación te tumba los salarios. Claro, automático. La subida de precios te tumba los salarios. Y eso fue lo que pasó en el año 2003. La devaluación es catastrófica. Es catastrófica. Eso es gravísimo. Eso afecta directamente el ingreso de la gente. La estabilidad macroeconómica de un país hay que agradecerla en términos inclusive de que tu salario no pierda valor en el mercado, que es lo que estas autoridades, si se quiere, pues han logrado, independientemente de que ese bienestar no se derrame, como dicen, porque de hecho falta que se derrame, lo reconoce el mismo gobernador, y el presidente de la República lo reconoce también, que quizá uno de los retos que tiene la economía dominicana es lograr que ese bienestar se derrame, que llegue por lo menos a una población que hoy día tiene serias dificultades para acceder a la canasta básica. ¿Tú sabes cuánto cubre? Los que ganan menos cubren apenas el 39% de la canasta básica, y eso no es justo. No, eso es. Hay que buscar la otra parte como de lugar. Claro. ¿Entiendes? Entonces no se puede. Entonces mantener una política monetaria conservadora, con cierto deslizamiento, con cierta flexibilidad, pero manteniendo como quiera una línea conservadora. Racional. Sí. Permite o garantiza que no haya desequilibrios bruscos que pudieran afectar aún más el ingreso de los dominicanos, que de por sí es bajo. Que no se pierda la confianza salariales de la República Dominicana. Si se pierde la confianza en la estabilidad, en el sistema económico, se pierde todo. Es como cuando tú pierdes la confianza en alguien. Recuperarla es difícil. Y la clase pobre pierde más que la clase pudiente, porque el pudiente puede cubrir el costo. Claro. El Señores, pobre simplemente termina más pobre. Gracias, señores, por el placer de su sintonía. Hasta una próxima Dinámica Económica.